Buenas tardes, bienvenido a este encuentro sincrónico de la Unidad Curricular Seminario de Investigación del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, IESIP, en las maestrías de Ciencias Políticas y la maestría en Psicopedagogía. Quien les habla el doctor Marco José Roa Méndez, su facilitador de la Unidad Curricular. Adicional a ello, pues importante hacerles saber a ustedes que soy el coordinador general del instituto y bueno, manejo todos los procesos académicos concernientes a los estudios de posgrado. En este sentido, hacer apertura a lo que es el seminario de investigación es invitarles a la reflexión y al trabajo de una producción generativa que vaya conforme a esa necesidad del investigador por generar conocimiento, pero adicional a ello, también con ese sentido de pertenencia y coherencia con el estudio de posgrado que está realizando, motivado a que tenemos que promover procesos de investigación sin traumas, procesos de investigación que erradiquen o dejen a un lado ese síndrome de TMT que por lo general en los contextos académicos a veces se genera por procesos investigativos, a veces un poco engorrosos, o por imposiciones por parte de quienes dirigimos los seminarios de investigación. En este sentido, partiendo también de la filosofía institucional, que son procesos andragógicos reflexivos, donde el participante es autónomo en su aprendizaje, pues debe partir de una idea, de una premisa que va a generar la aplicación del método científico y conforme a su naturaleza y a sus características podrá establecer unas reflexiones o conclusiones con relación a la metodología empleada, siempre y cuando pues, sea coherente con el programa de posgrado en el cual está inscrito. Bueno, quiero darle la bienvenida a Javier Cardoso, el estudiante de esta unidad curricular, creo que de la maestría en Ciencias Políticas. Por aquí pues estamos a la orden para este proceso de formación, de construcción colectiva del conocimiento y bueno, lo mejor es generar un apartado que responda a las necesidades de la sociedad. Entonces, bueno, Javier, bienvenido. Y bueno, luego de esta presentación, procedo a dar la explicación en lo que vamos a comenzar a construir y a presentar de ese supuesto trabajo de investigación. ¿Cómo vamos a manejar esta unidad curricular? Bueno, esta unidad curricular la vamos a ir desarrollando con base a la construcción de su trabajo de grado como requisito para optar al título de magíster. Pero en primera iniciativa vamos a elaborar una producción tipo ensayo. Esta producción tipo ensayo nos va a presentar a nosotros lo que vendría siendo la aproximación del hecho a investigar. O, mejor dicho, qué es lo que queremos abordar en la investigación. El hecho de investigar viene siendo el objeto de estudio, ese posible tema de investigación y que nosotros queremos tomar como un eje, como una columna vertebral del proceso y vamos a responder a tres interrogantes claves. Una, ¿qué tema se quiere tomar como eje de investigación? Dos, ¿de dónde partimos y a dónde pretendemos llegar? Y el por qué y el para qué. Sabiendo que cuando nosotros elaboramos la aproximación del hecho a investigar, debemos aplicar métodos de investigación, en este caso sería el método deductivo, porque va desde lo general a lo particular, siendo como característica fundamental ser concisos y precisos en la redacción y las ideas deben ir conectadas con el objeto de estudio. Por ejemplo, resulta que nosotros queremos estudiar las políticas públicas aplicadas en el marco del sistema educativo venezolano como una visión humanizadora de la sociedad. Si nosotros estamos partiendo de esta posible idea de tema de investigación, debemos ver cómo desde el punto de vista macro, meso y micro, es decir, desde la globalidad a la particularidad,
se desarrolla este tema de investigación. Y tenemos que preguntarnos, ok, ¿de dónde parto? ¿Cómo yo puedo analizar las políticas públicas en materia de educación que han sido implementadas en Venezuela desde esa visión humanizadora? Y cuando ya nosotros comencemos a delimitar ese posible objeto de estudio, digo, bueno, ¿por qué lo hago? ¿O para qué lo hago? ¿Cuál es mi intención investigativa? Entonces, ya dando respuesta a estas interrogantes, nosotros podemos ir en la construcción de ideas, en ese posible temario o en este posible ensayo que nos va a dar nos va a inducir a la construcción del trabajo de grado. Pero también dentro de esta aproximación del hecho investigar, en este contexto empírico de la investigación, debemos responder a ciertas interrogantes que nos hacemos al momento de desarrollar una investigación. ¿Qué es? ¿Cómo se viene dando el fenómeno? ¿Cuáles son las características que inciden allí? ¿Desde cuándo ocurre esa realidad? ¿Cómo se ha venido dando? ¿Qué relación existe entre las diversas variables presentadas? Ah, ok, ¿por qué? ¿Qué efectos produce? ¿Qué causas lo ha establecido o qué factores lo han generado? Entonces, esto me permite esquematizar esta aproximación del hecho investigar que vamos a entregar como primera parte de la producción generativa, partiendo desde lo general, es decir, desde el saber hacer, con relación a teorías, constructos, supuestos, aproximaciones, donde nosotros vamos a tomar citas textuales, vamos a establecer argumentaciones claras del fenómeno o del objeto de estudio, vamos a aplicar una técnica en cuanto a la construcción del conocimiento, que es el parafraseo, que es el entender la información, hacerla propia y poderla plasmar a través de la producción escrita y por ende, pues las reflexiones del autor. Y luego que nosotros hemos establecido ese saber hacer, esa generalidad del objeto de estudio, vamos desglosando las ideas, es decir, vamos a decir, desde el punto de vista mundial, universal, luego nacional y luego local, para ver si este fenómeno no solamente ocurre a nivel local, sino también a nivel macro. Ya hemos desglosado, ya hemos dado respuestas, hemos citado autores, hemos establecido ciertas ideas, nos vamos a nivel micro y nos hacemos tres aspectos fundamentales: síntomas, causas y consecuencias. ¿Qué pronóstico me genera ese problema de investigación? ¿Ok? Para poder generarme una pregunta que corresponda con los objetivos del estudio. Es decir, el ser, mi realidad, qué está ocurriendo en el lugar o en el espacio donde yo estoy delimitando mi investigación. Un ejemplo muy claro, yo siempre lo comparto con mis participantes, estableciendo ciertas ejemplificaciones, como tengo dolor de cabeza, tengo malestar general, tengo escalofrío, son síntomas, pero ¿qué lo causó? Ah, bueno, puede ser que estuve en un espacio donde había gente con un virus y eso me generó una enfermedad. Lo mismo ocurre a nivel de los procesos de investigación científica. Nosotros tenemos un objeto de estudio y si queremos ver la implementación de las políticas públicas en materia de educación o queremos estudiar la influencia de la familia en los niños con diversidad funcional, nosotros tenemos que ver qué ocurre dentro de ese contexto determinado. ¿Qué sintomatología hay? ¿Qué situaciones se presentan dentro de ese contexto objeto de investigación? Y luego, teniendo claro esos síntomas, vamos a establecer nuestras causas. Ok, ¿qué lo ha causado? ¿Qué me ha llevado a mí a tener esa realidad? ¿Y qué consecuencias trae si yo no controlo esa realidad, generando un pronóstico que me permita a mí construir una interrogante como una formulación del problema que viene siendo parte en esta construcción epistémica del trabajo de investigación? Ya luego de escribir esa aproximación del hecho investigar, pues nos planteamos algunos objetivos de investigación.
Y cuando nosotros hablamos de los objetivos de la investigación, respondemos a la pregunta de ¿qué se pretende? Es decir, ¿qué es lo que queremos lograr? Mas no es el para qué de la investigación. Y estos objetivos de la investigación, denomínense propósitos o finalidades de la investigación, lo vamos a dividir en dos, en un objetivo general y en unos objetivos específicos, siendo mi objetivo general ese fin concreto de la investigación y que va en correspondencia con la formulación del problema. Y mis objetivos específicos que van a referir con precisión dimensiones, conceptos o variables que van a ser objeto de estudio y que me van a dar respuesta a mi objetivo general. Siempre le indico a mis participantes o le indico a mis estudiantes cómo construimos un objetivo general de investigación. Un objetivo de general de investigación me va a responder a mí el qué voy a hacer, el cómo lo voy a hacer, el para qué lo voy a hacer y dónde lo voy a realizar. ¿Cuándo realizamos nosotros un objetivo? ¿O cómo podemos establecer esta fórmula específica para la construcción de los objetivos de la investigación? Primero vamos a plantear un verbo en infinitivo. Cuando hablamos nosotros de un verbo en infinitivo, en aquellos que terminan en ar, er, ir. En los objetivos de investigación, nosotros este verbo en infinitivo debemos plasmarlo uno solo en la construcción de mis objetivos y luego si damos secuencia o correspondencia a esta fórmula que nos permite la redacción de los objetivos. Haciendo un recuento de lo que veníamos hablando, en lo que vamos a entregar en esta primera parte de lo que es el seminario de investigación, viene siendo la aproximación del hecho investigar. Bienvenidos a la clase, ¿ok? Para los que están conectados vía online, pues estoy aquí también con algunos compañeros de manera presencial y entonces hacemos un recuento y así, pues volvemos a captar un poco la idea. ¿Qué hacemos en esa aproximación del hecho investigar? Vamos a tomar tres elementos fundamentales. ¿Qué queremos tomar como eje de investigación? ¿De dónde partimos y a dónde queremos llegar? Y el por qué y el para qué. Hace un momento yo le refería a los participantes que cuando nosotros aproximamos el hecho a investigar, tenemos que ver cuál va a ser ese posible tema de investigación. Pero un tema de investigación que no va a ser impuesto por la institución, sino que debe partir de la curiosidad, en este caso del participante en la maestría. Cuando nosotros tomamos esa aproximación del hecho a investigar, debemos tomar en consideración un método, y ese método es el método deductivo, que vamos de lo general a lo particular. Es decir, tomamos en cuenta tres elementos fundamentales: lo macro, lo meso y lo micro. ¿Cuándo hablamos de lo macro? Cuando nosotros tomamos el saber hacer. Cuando nosotros decimos, ok, ¿qué me dicen los teóricos? ¿Qué me establecen los constructos? ¿Qué me establecen esos supuestos que los autores están desarrollando sobre la temática? ¿Y cuáles son esas aproximaciones con relación a citas, argumentaciones, el parafraseo de la información, a mis reflexiones del autor, para poder llegar a esa particularidad que ya viene siendo el contexto en el cual yo voy a llevar la investigación? Yo como colocaba como ejemplo las políticas públicas en materia de educación desde una visión humanizadora de la educación, o de la sociedad, perdón. Puede ser un posible tema de investigación. Entonces, ¿qué revisamos primero? ¿Cómo a nivel global se ven las políticas públicas en materia de educación? ¿Cómo a nosotros la UNESCO, por ejemplo, nos ha planteado ciertos elementos o vertientes en cuanto a lo que es una política pública y cómo los países a nivel de América Latina han tomado en correspondencia esos acuerdos en materia de educación? Entonces, ¿qué me plantean los teóricos? ¿Cómo es esa educación transformadora, liberadora? ¿Cómo dentro de los planes de la nación nosotros hemos visto lo que viene siendo la educación para luego sí hablar, en este caso, de las políticas públicas implementadas en mi región? ¿Ve? Vamos desde haciendo como un contraste, una comparación de ideas que va desde lo general a lo particular. Y que adicional, nosotros debemos responder a múltiples preguntas cuando elaboramos un trabajo de investigación. Yo comentaba con los compañeros, con el compañero Javier, que debemos decir, ok, ¿qué es? ¿Esa temática en qué consiste? ¿Cómo se ha venido dando?
¿Qué características tiene? ¿Desde cuándo lo estamos haciendo? ¿Qué relación existe entre las variables? Ok, hablamos de políticas públicas, pero hablamos de educación. Pero si mi maestría es en gobernabilidad, ¿cómo nosotros desde el Estado hemos generado acciones de gobernabilidad o de gobernanza que me den respuesta a este objeto de investigación? ¿Cuál es la relación que se da entre también, no solamente entre variables? ¿Qué efectos me produce? ¿Qué causas y qué factores me han generado? Y que a partir de esa primera construcción de ideas, de lo que viene siendo mi objeto de investigación, nosotros vamos a plantear unos objetivos de estudio. Y esos objetivos van a responder a lo que pretendo hacer, es decir, ¿qué pretendemos lograr? Puede denominarse objetivos, podemos denominarlo propósitos, finalidades de la investigación, y que lo vamos a clasificar o a dividir en dos elementos: un objetivo general y un objetivo específico. Y era la fórmula que hace un momento comentaba: un verbo en infinitivo seguido del qué voy a hacer, al cómo lo hago, al para qué lo hago, cuándo lo hago y a dónde o quién. Es mi delimitación de la investigación. Entonces, este objetivo de investigación, yo siempre le digo al participante, y es una manera de ayudarle. El objetivo general es su título, pero con el verbo en infinitivo, y al final la delimitación de la investigación. ¿Ves? Yo ya tengo un verbo que tiene que ser un verbo macro, un verbo que no sea un verbo blando, sino que sea un verbo rígido, fuerte, también dependiendo del enfoque de investigación, y luego si presentamos los objetivos específicos. ¿Cómo elaboramos esos objetivos? Bueno, nosotros vamos a establecer una taxonomía de acuerdo al nivel de investigación, si tenemos investigaciones de nivel exploratorias, o niveles descriptivos, o niveles explicativos. ¿Cuándo una investigación es exploratoria? Bueno, cuando los antecedentes que hay sobre esa investigación son muy pocos y que por ende nos tiene que llevar al conocer, a definir, a estudiar, a indagar, a explorar, pero no es una camisa de fuerza de que esos verbos que están dentro del nivel exploratorio no puedan ser utilizados dentro del nivel descriptivo. ¿Cuándo una investigación es descriptiva? Cuando hay el análisis exhaustivo, la revisión de lo que está establecido entre mis variables, pero también cuando yo aplico una investigación de campo mediante la estadística descriptiva. Pueden darse las dos generalidades, pero sí es importante que el participante comprenda que el nivel descriptivo es diferente a lo que viene siendo una investigación de tipo descriptivo. Son dos elementos totalmente diferentes. Y aquí entrarían otros verbos como analizar, caracterizar, clasificar. Si lo vamos a hacer desde el punto de vista cuantificable, comparar, cuantificar, describir, entre otros. Y el nivel explicativo ya es cuando nosotros tenemos variables, las variables son manipulables y hablamos de tipos de investigaciones experimentales, cuasi experimentales o preexperimentales. Va dependiendo, en este caso, de la aplicabilidad de mi investigación. Y aquí podríamos encontrar algunos ejemplos de cómo redactar estos objetivos. Tenemos ¿qué pretendemos hacer? Donde aquí vamos a tener un verbo en infinitivo, un complemento directo y los complementos circunstanciales. Cuando hablamos nosotros de complemento directo, ¿qué quiero yo estudiar? El para qué lo hago, y un complemento circunstancial viene siendo el quién, el dónde y el cuánto. Entonces, observe, verbo en infinitivo. Les decía hace un momento, un solo verbo en infinitivo. Si queremos diagnosticar, en este caso, un trabajo sobre capacitación, entonces, ¿qué queremos diagnosticar? Necesidades de capacitación. Ok, ¿cuál es mi complemento circunstancial? ¿En quiénes? Del personal docente. ¿De dónde? De la universidad. Entonces, de esta manera es que nosotros vamos a construir nuestros objetivos de investigación, pero va a ser con relación a esa posible temática que ustedes vayan a desarrollar. Ya teniendo claro mis objetivos de la investigación, pues procedemos a construir nuestra carta de amor. Y esa carta de amor en el trabajo de grado viene siendo la relevancia holopráctica. Es decir, ¿por qué hago este trabajo? ¿Qué importancia tiene mi trabajo? ¿Por qué es vigente? ¿Por qué es aplicable en estos momentos? ¿Qué aportes desde el punto de vista teórico, práctico,
metodológico, social, qué alcances tiene también desde el punto de vista institucional. Entonces, ver hacia dónde yo llevo mi investigación. Y digo que es la carta de amor, aunado a que aquí es donde nosotros vamos a reconocer y a identificar la aplicabilidad de mi trabajo de grado. Entonces, ¿qué vamos a entregar para este seminario de investigación 1? Seminario de investigación 1, vamos a iniciar entonces con esta producción tipo ensayo. Ustedes van a ir construyendo la aproximación del hecho a investigar para ir delineando dentro de qué, valga la redundancia, línea de investigación está ubicado el trabajo que ustedes están construyendo. Y vamos a presentar en esta producción tipo ensayo, hablemos de aproximadamente entre unas 6 y 10 páginas, en la cual nosotros presentemos esos 3 elementos. Escribimos ese contexto real de mi objeto de estudio, planteamos las interrogantes, luego generamos los objetivos, seguidamente de establecer los objetivos, decimos la justificación, pero como es un ensayo no vamos a colocar títulos, va a ser un escrito continuo y la idea es que en el análisis discursivo vayamos encontrando estos elementos. Luego de tener aprobada la temática y de revisar en conjunto conmigo esa aproximación del hecho a investigar, avanzamos entonces ya a estructurar por cuerpo capitular. ¿Ok? Este es el inicio de su trabajo de grado. ¿Ok? Recordemos que, bueno, hay muchos mitos y realidades sobre lo que vienen siendo las producciones científicas. Algunos aceptan la denominación de tesis o trabajo de grado en cualquier nivel. Pero de acuerdo a nuestra normativa interna o de acuerdo a nuestro manual, nosotros dividimos el nombre del trabajo de acuerdo a los niveles de estudio. Si es un nivel de especialización técnica, son trabajos especiales o informes técnicos. Si es una maestría, se hacen trabajos de grado. Y a nivel de doctorado hacemos tesis doctorales. ¿Ok? Entonces, esto es un trabajo de grado por las características que lo definen. Aunque muchos autores en estos momentos aceptan la sección de tesis en cualquier nivel. ¿Ok? Lo que pasa es que la tesis más que todo uno lo habla es por la teorización, por la construcción de un modelo, por la rigurosidad científica que tiene, porque ya nosotros estamos generando como un nuevo paradigma dentro de la sociedad del conocimiento, porque es con base a una postura de investigación que ya el doctor busca que dentro de la sociedad del conocimiento sea reconocido. Porque es que se promueve allí la divulgación, la publicación científica, la construcción de artículos, entre otros. Bien, no sé si el compañero Javier tenga alguna pregunta, tiene la mano levantada. Cuéntenos, Javier. Sí, profesor. Tengo varias preguntas, comenzando por el hecho de que si vamos a tener un tutor particular o es un solo tutor para el grupo, porque es lo común que en los trabajos de grado haya un tutor que le hace un seguimiento particular a la tesis, Ok, más allá quizás del profesor bien, común de la Javier, ¿tú materia. estás en San Cristóbal o en qué parte estás? No, sí, estoy aquí, Bien, en la Javier. ciudad. Por lo general, lo que viene siendo seminario 1 y seminario 2, el que hace el acompañamiento es el facilitador de proyectos. Mi modalidad de trabajo con los estudiantes es tutorías individuales que programan conmigo, asisten a la universidad y me van presentando los adelantos y vamos generando la construcción colectiva. ¿Ok? Los encuentros síncronos es para nosotros poder compartir algunas orientaciones generales de lo que viene siendo la construcción del trabajo de investigación. Luego de que en seminario 1 y en seminario 2 ustedes ya logren llegar a por lo menos el tercer capítulo o el tercer apartado de su trabajo de investigación, se hace la designación de un tutor de acuerdo a las características del trabajo de grado. Es decir, nosotros vemos el perfil de su trabajo de investigación y se les asigna un tutor que tenga un perfil en correspondencia a ese. Ya en ese momento el participante trabaja directamente con su tutor, hacen los acuerdos específicos para la construcción final, la inscripción del mismo y la presentación del trabajo. ¿Alguna otra pregunta, Javier? Sí, si el instituto tiene algún manual o qué manual de metodología usa para este tipo de Sí, trabajos.
Nosotros tenemos una estructura práctica de lo que viene siendo el trabajo de investigación. Tenemos nuestro manual en cuanto a forma de estilo y presentación, que viene siendo márgenes, tipo de letra. Pero en estos momentos, yo no, cuando trabajo con seminario uno, no me gusta darles el manual de una vez, porque quiero que se centren en su idea de investigación. Recuerda que por lo general cuando hacemos investigaciones, el síndrome TMT o el síndrome todo menos tesis se genera aunado a que nos ocupamos más de corregir márgenes, tipos de letras y sangrías que el contenido del trabajo de grado. Entonces, no. En estos momentos nosotros vamos primero a escribir, a construir, a generar ideas. No significa que lo vamos a presentar de forma irregular, siguiendo algunas normas APAS de presentación, sobre todo en la justificación del texto. Ya cuando yo vea que ustedes estén sumamente claros con su temática, ya comenzamos a trabajar en función al cuerpo de apartados que tienen nuestra estructura práctica de investigación. Pero sí lo tenemos, Javier. Entiendo, bueno, y lo último era si por el grupo de WhatsApp, creo yo, porque sería más accesible que inclusive el aula virtual, podrían pasar como un pequeño esquema de qué es lo que se debe hacer en esta, digamos, primera etapa y a modo de guía, si podrían pasar un trabajo de grado que alguien ya haya hecho, no necesariamente tiene que ser de ciencias políticas, puede ser en otra área, pero al menos para uno ir viendo más o menos cómo se estiliza los trabajos de grado aquí en la institución. Ok, Javier, claro que sí, yo te puedo compartir algún trabajo de investigación a todo el equipo que está inscrito para que vea pues esa estructura práctica del mismo. También puedo compartir tanto por WhatsApp como por el aula virtual el esquema de lo que vamos a construir inicialmente. También puedo compartir este material de apoyo y por otro lado luego cuando hagan pues la edición del video también compartir por acá el link. Así ustedes pues puedan volver a repasar el encuentro y en función de ello poder construir las primeras pinceladas o el estado del arte de su trabajo de investigación. Yo de igual manera estoy en la institución todos los días, podemos acordar esas citas presenciales para ver los avances de su investigación o por si cuestiones de trabajo no podemos acudir, programarlas vía Zoom porque ahí sí hablo de la individualidad para poder dedicarnos específicamente al trabajo de cada uno de ustedes. Y esa pues es mi misión como facilitador del seminario de investigación. ¿Alguna pregunta adicional, Javier? No, no. Ok. Esto, Lucía. ¿No? Muy bien. Ok, luego de que ya tengamos nosotros claro ese primer ensayo, esa primera construcción epistémica de lo que viene siendo el trabajo de grado, ustedes deben entregar este formato de inscripción de intitulado. Es decir, yo ya hago la revisión, la corrección y vamos ya delineando cuál va a ser ese posible título, los objetivos de la investigación, que tenemos objetivos generales y específicos, la relevancia en ese formato de inscripción práctica, que viene siendo parte de la justificación, pero que no exceda tantas palabras, y la posible metodología utilizada. ¿Ok? Entonces, bueno, para cerrar, compartir con ustedes, pues un pensamiento producto de mi experiencia y de lo que he venido haciendo como constructor de lo que son los fenómenos de investigación. Entonces, el proceso de investigación nos invita a reflexionar sobre un tópico de interés en respuesta a las necesidades y exigencias del mundo global. Por ello, les invito desde la creatividad e iniciativa a investigar sin traumas y con la intención de dar un aporte a la sociedad del conocimiento. Bueno, desearles todos los éxitos en la construcción de su trabajo de grado y aquí está este servidor para brindarles todo el apoyo en esas primeras ideas y vuelvo y digo, en ese estado del arte de lo que se viene generando investigación. E invitarles también a publicar sus construcciones dialógicas en revistas indexadas, porque eso permite que nos reconozcan y nos identifiquen en la sociedad científica como profesionales y como generadores de conocimiento. Bueno, de esta manera pues cierro este primer encuentro y estoy atento a cualquier inquietud por parte de ustedes. Feliz tarde para todos.